Sí, hola. Sí, hola. Sí, hola. Sí, hola, sí. Sí, hola.
Muy buenas noches, queridos hermanos. Con la alegría en el corazón vamos a estar en presencia del Señor y elevemos nuestras oraciones en acción de gracias a Jesús sacramentado, a Jesús misericordioso, a Santa Lucía, al Espíritu Santo, a María Rosa Mística, a San Miguel Arcángel, a San Gabriel, a San Rafael, a San Carlo Acutis, a la Virgen de Fátima. Por el cumpleaños de Juan Gabriel, por el cumpleaños de Julio, por el cumpleaños de Lilian, por los 48 años de Norma, por el cumpleaños de Amada, por el cumpleaños de Martín, por el cumpleaños de Cintia. Elevemos nuestras oraciones por la salud física y espiritual de Delia Olga, Olga Mariel, Sergio Manuel, familia Villalba Morínigo, Miriam Ramona, Merly, Antonia, Estela, Miguel, Miriam, Silvia, Leocadio, Justa, Evelyn Cristiane, Natalia, Alexander Santiago, Alejandra y familia, Jimena y familia, Gabriela Thaís, Patricia, Nicolás y familia, Lilian, Mercedes de Jesús, Emilio y familia, Digna y familia, Antonio, Emilio Ramón, Benita, Martín, familia Báez Fretes, Felipa y familia, Francisco David, Diego Ramón, Edita, María Analía, Osvaldo, Ronald, Osvaldo, Jesús, María Sara y familia, Manuel, Antonio y familia, Arnaldo y familia, Emilce y familia, Jimena, Fiorella, Luis Enrique, familia Romero Morel, familia Romero Núñez, familia Pedroso Riveros, Freddy Ramón, Amelian, Isaac, Víctor Manuel, Tomás y familia Purificación, familia Sanabria Penayo, familia Acuña Sanabria, Margarita, Cristina. Por la empresa de Fénix Consultores, por la venta de una casa, por el trabajo de Marta Elizabeth, por el trabajo de Helio, por una intención muy especial, por el trabajo y estudio de María Analía, por la culminación de una sucesión. Elevamos nuestras oraciones de forma especial por nuestros hermanos difuntos, Santiago Rafael, Liberato, Escolástica, María Irene, Dora, Víctor, Hugo, Joaquín, Ana, Víctor, Matías, Eduardo, María Esther, Beatriz, Juan, Aurora, Shirley, Aurora, Carlos, Jorge, Magdalena, Humberto, María Elsa, Tomás Daniel, María Eloísa, María Elena, Sergio Andrés, Tomás Onofre, Marta, Francisco Javier, Lorena, Celsa Susana, Eulogio, Hilaria, Juan Gabriel, Juan Ángel, Damián, Erika, Cirila, Francisco, Leticia de las Nieves, Juan Ángel, Apolonia, Antolín, Melisa, María, Manuel, Federico, Iluminada, Efrén, Felicia, Susana, Arnaldo, Felipe, Nelson, Mario Meneleo, Carolina Beatriz, Miguela, Juliano, Mauricio, Gabriela, Justo, Sinforiano, Denis, Vicente, Mario, Esmelda, Elba, Mariano, Rafaela, Pedro, Anastasia, Ana Mar, Ana Aurelia, Juliana del Rosario, Benjamín, Enrique, Sixta, Manuela, Lorenza, Inesia, Felicita, Aurelia, Susana, Feliceira, Rubén, César Osvaldo, Emigdio, Óscar Manuel, Laureana, Juan Bernardino, Mercedes de Jesús, Isidro, Carlos, Eleuterio, Máxima, y por todas nuestras benditas almas del purgatorio. Queridos hermanos, nuestra Santa Misa está siendo transmitida por Canal 25 Ñandeyarañe y por las diversas plataformas digitales. Somos todos bienvenidos a la casa del Señor
en este 24º domingo del tiempo durante el año. En cada Eucaristía celebramos el amor infinito de Dios por todos y cada uno de nosotros. Su misericordia, que no conoce fronteras, nos invita a hacer fiesta por cada hermano que regresa, por nosotros que muchas veces estamos alejados y volvemos a los brazos del Padre, Dios. Con alegría, gratitud y esperanza, iniciemos nuestra celebración cantando con alegría y recibiendo a nuestro celebrante. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Viva San Miguel Arcángel. ¡Viva! Y viva Jesucristo. ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para nosotros. Hoy que estamos celebrando esta Eucaristía y como siempre, todos traemos nuestras intenciones. Intenciones de rezar los unos por los otros. Eso significa rezar por la comunidad. Y hoy especialmente queremos rezar por todas estas personas que cumplen años. Juan Gabriel, ¿dónde está Juan Gabriel? ¿Quién es Juan Gabriel? Allá está, un fuerte aplauso para Juan Gabriel entonces. No, hombre, uña de cuántos años. Bueno, Amada, entonces también un fuerte aplauso para ella, 52 años. Julio, ¿dónde va a estar Julio? El portero. Julio, nuestro portero. Un fuerte aplauso también. Vamos a TV, Julio. Nuestro portero que siempre nos ayuda aquí. Lilian. ¿Quién es Lilian? Allá está en el fondo. Fuerza para Lilian. Norma, 48 años. ¿Dónde está Norma? Allí está también. Un fuerte aplauso. Bueno. Y ella es mi valle, concesionera Norma. Muy bien. Cintia. ¿Dónde está Cintia? Ahí está. Un fuerte aplauso para Cintia. Y para Martín, y por él no le vamos a dar un aplauso porque ahora está en terapia intensiva en el Bautista, 45 años. Pero esta sea ahí para que el Señor le dé la salud. Así es que vamos a rezar con mucha fuerza por estas intenciones en el día de hoy. Nos disponemos, queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Míranos, Dios nuestro, Creador y Señor del universo, y concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. La palabra del Señor, que hoy será proclamada, se dirige a nosotros para enseñarnos, consolarnos y darnos esperanza. Escuchémosla con atención. Lectura del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés: baja enseguida, porque tu pueblo, ese que hiciste salir del Egipto, se ha pervertido. Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado, y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron delante de él, le ofrecieron sacrificios y exclamaron: este es tu Dios Israel, el que te hizo salir de Egipto. Luego le siguió diciendo: ya veo que este es un pueblo obstinado, por eso déjame obrar mi ira, arderá contra ellos y los exterminaré. De ti, en cambio, suscitaré una gran nación. Pero Moisés trató de aplacar al Señor con estas palabras: ¿por qué, Señor, arderá tu ira contra tu pueblo, ese pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto con gran firmeza y mano poderosa? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus servidores, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y les daré toda esa tierra de la que hablé, para que la tengan siempre como herencia. Y el Señor se arrepintió del mal con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Iré a la casa de mi padre. Iré a la casa de mi Padre. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad. Por tu gran compasión borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Iré a la casa de mi Padre. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Iré a la casa de mi Padre. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Iré a la casa de mi Padre. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza, llamándome a su servicio, a pesar de mis blasfemias, persecuciones e insolencias anteriores. Pero fui tratado con misericordia, porque cuando no tenía fe, actuaba así por ignorancia, y sobreabundó en mí la gracia de nuestro Señor, junto con la fe y el amor de Cristo Jesús. Es doctrina cierta y digna de fe
que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y yo soy el peor de ellos. Si encontré misericordia, fue para que Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia, poniéndome como ejemplo de los que van a crecer en Él para alcanzar la vida eterna. Al Rey eterno y universal, al Dios incorruptible, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría. Y al llegar a su casa, llama a sus amigos y a sus vecinos y les dice: alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también: si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una sola, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo porque encontré la dracma que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos, estamos ya en este 24º domingo del tiempo ordinario. Y les tengo que decir que no sé por dónde comenzar esta homilía, porque las 3 lecturas son tan ricas, tan hermosas, y ciertamente que tiene un sentido. Porque ya digo, ya pues no le ñandera pemega tuve, y habíamos dicho que siempre el Señor va apretando un poquitito más el torniquete con nosotros, ¿verdad? O sea, nos exige más. 34 domingos Yahuatana, en esos 34 domingos que tenemos del tiempo ordinario, en donde después vamos a ver si podemos decir, no sé, si cada uno de nosotros tiene que hacer su examen de conciencia y decir: he llegado aquí donde puedo decir que Cristo es Rey de mi vida, Rey de mi universo, Rey de toda la creación, Rey de mi familia, Rey de mi iglesia, Rey de mi nación, etc. Usted ve la ñan de GPS, de objetivos y moto para la llevata. Pero para eso vamos pasando etapas. Ya esa no ve televisión algunas veces, ya esa mío ya pueda prueba, ¿verdad? Así, a ver si va pasando. Algunas veces en dos cyber consejo, Pepe o lo que sea. Entonces ya calificamos. Queridos hermanos, ojalá, así como Pablo también dice, no seamos descalificados en este camino.
Pero por eso es que siempre el Señor, no sé si escucharon bien y estuvieron atentos a la primera lectura, porque aquí tenemos algunos elementos básicos, esenciales, en que Dios está hablando. Nada más y nada menos que con Moisés. Estamos en el capítulo 32 del libro del Éxodo. Va él hoy en el libro del Éxodo, en el capítulo 32. Y dice, miren, comienza diciendo, bueno, primero y posiñan de Yara. Y Moisés, dale, ella o padre le voy a castigar a este pueblo. Y miren lo que le dice, baja enseguida porque tu pueblo es Moisés. O sea que ya de Yara, en votaba y Moisés, oye, eso es mi pueblo, de Ibe y Moisés, mi pueblo. Tu pueblo es Moisés. Ese que vos hiciste salir de Egipto, le dice a Moisés, Dios ya no se hace cargo de nosotros. Dios no hay cual se ve y mañana de imba porque dice se ha pervertido. Había con muchas veces añade con jay cuá pona hina añade nieve con ñande ya ela ñande pu aro. Muchas veces ñande pu aro la gente, ñande pu aro. Hamba ere la ñande pu aro la llave y justamente porque da ya pues hina ve ñande ya lo jirure ñande. Y le va a decir, le va a hacer una pequeña historia aquí el Señor. Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado. Va el hombo pu aro a veñan de yarabe. Y justamente que nos hemos apartado del camino, nos hemos apartado de los valores y principios que Dios nos ha regalado y que Él nos ha enseñado a través de nuestra mamá, a través de nuestro papá, a través de nuestros abuelos o lo que sea. Ya perdé, ya ahora ya de valor cuera. Haga con toda tranquilidad la ñemondao mía, anda a ver, mamba tranquilo, todo tranquilo. Pero eso en todas partes, queridos hermanos, justamente allá y dice, ya tengo Biblia, allá, tengo capilla, bebé, pues ya año voy mío, bebé, yo anda yo, bebé, oye, la jamás sí, a la cuenta, Biblia entero ya de bebé, bueno, espero que vaya y lea por lo menos la Biblia, a bebé o yujuta y no robarás, todo devolver allí, bueno, pero se dan cuenta, queridos hermanos, algunas veces, cómo suceden entre nosotros, y eso son así elementos tan pequeños. Una nación, cuando se llega a bebé, hay pobre tenía ascensor, yo voy a jugar 7 millones de dólares en llevarle, pero estamos todos locos. Pero había sido 1 millón la pagada la ascensor, 6 millones hoy cota la repartija. Y estas cosas así que de repente se filtran, un miércoles filtrantes. Pero un boñe mondaja, un boñe sobrefacturación, un boñe cosa lleva la na y pona ya. Upeare con la ñande yara la y aroña nendie. Upeare la ñande yara entonces la un bojacicio con aba ahí no se daña responsabiliza veima con porque con no pena ya no. Ya se va llevo baiteina. Se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado. Se han fabricado un ternero de metal fundido. Este es el signo y el símbolo, queridos hermanos, el hecho de fabricarnos un ternero de metal fundido. Creamos e inventamos nuestros propios placeres y nuestros propios gustos y nuestros propios dioses. Incluso en el sentido religioso se inventan religiones y todo con una falsedad para una farsa. Simplemente incluso algunos se llamando, después de la dictadura, Montanaro entero y soy pastor. Honduras venía a hacer, pero manao, vea, ahora mala y plata, vea, antes, porque en el sentido religioso no te cobran impuestos. Allá y le chama. Eso es levantar entonces, ¿qué cosa? Utilizar el nombre de Dios en vano, ¿me entiendes? Todo mi secta, todo mi protestante, cuera, etc. Eso es levantar falsamente el nombre de Dios, estar jugando con el nombre de Dios para provecho propio. Entonces los valores y principios de Dios, queridos hermanos, tenemos que entender. Se han fabricado, entonces dice, se han fabricado tranquilamente ellos un ternero de metal fundido.
Anila ya pita, entonces la pera ya le coja huela, vete y ternerito de metal fundido, pea la se becado porque se va, no, senda fabrica, ya senda ya polla, haré ya la iba y vea, porque tu ternero de metal para hoy puede ser justamente la platita, pere mondada ajina, pere sobrefacturada ajina, pende yapú ajina, pende familia, pende rogapú, pende yapoponaya ajina. Ese es el metal que nosotros estamos inventando, fabricando y nos estamos desviando de los caminos del Señor. Querido hermano, con algo domado cuatro, con algo de ahí las hacetere y la ya entendés, con algo ya abuela entero, más en poder, más cuando voy a abuela ya por las grandes universidades, la hoy con algo aranduca atrilla, peñan de ceja, peñan de rumo, no robarás, no tocarás las cosas de los demás. Pe borrador, depende de mitad, no es devolver yo. Cuando la hizo, oye, ¿qué de compañero de coiba tener la pipona, tener borrador por ahí, güey, mía, de manera? Hagan al revés, el mundo al revés. Se han fabricado entonces un ternero de metal fundido. Después, se postraron delante de él, le ofrecieron sacrificios y exclamaron, este es tu Dios Israel. Ahí está nuestro problema. Incluso más, queridos hermanos, a coanga una potente llega con la elección cuera para intendente cuera mía cuera. Nos postramos, ya justamente ante la política. Y esa es una de nuestras grandes fallas y errores de nuestro país. Por eso la yatirirí, justamente porque nos postramos ante los pies de personas que después nos roban, pero así, pero descaradamente. La hiporibeima, entonces, la iñonestomía. Antes lo que antes hoy que sé la política, porque bebe ya, pues bebe mañana monda, bebe mañana de ricopa, a costa del pueblo, a costa de la gente. Ustedes saben, queridos hermanos, que justamente en la Biblia, el libro del Apocalipsis surge, se escribe por estas situaciones de corrupción que existía en ese momento en la historia, por la que va atravesando también la humanidad. Roma, que se volvía corrupta, los emperadores que se volvían corruptos, y ante las denuncias, sobre todo de los cristianos que querían vivir auténticamente. El ser cristiano y el seguir a Jesucristo quiere decir comprometerse, quiere decir que nosotros no podemos entrar en este juego de postrarnos ante la política, de postrarnos ante ese metal fundido del oro, ¿entiendes? Pero veas así, yo sé que cuesta mucho, porque todos decimos, sí, padre, sí, eso es cierto, sí, pero ve, por los frutos ustedes conocerán el árbol. Quiere decir que por nuestros frutos que vemos, quiere decir que ante estas situaciones tan feas, tan pecaminosas, que nos alejan del Señor. Y entonces, aquí viene, y le dice a Moisés, ya veo que este pueblo obstinado es muy obstinado, cabeza dura de Jehová. Por eso déjame obrar, mi ira arderá contra ellos y los voy a exterminar. ¿Qué quiere decir, queridos amigos? No hace falta. Somos nosotros mismos los que, queridos hermanos, nos vamos destruyendo. Somos nosotros mismos, queridos hermanos, que al final de cuentas tenemos que decir, sálvese quien pueda, más o menos. Sálvese quien pueda. Porque si no hacemos ese camino de corrupción, o si no hacemos ese camino de, entre comillas, de amigos, o de partidos, o de políticas, entonces no podemos sobrevivir. Y cuanto más entramos en eso, recuérdense que peor será la situación. Tiene que llegar un momento en el cual tenemos que ponernos las pilas, queridos hermanos, y entender cuáles son los principios y los valores que van a regir. Es lo mismo que sucedió ahí, ¿verdad? Bukele o antes. Estaban por sufrir y pero más o menos corregido hoy. Donde él ya corregí página. Tiene que estar atento porque hay muchas fuerzas. Y muchas veces no son solamente fuerzas
internas entre nosotros, sino que también hay muchas fuerzas externas desde afuera. Así que, queridos hermanos, en una comunidad y en un mundo así tan globalizado, si nosotros, como decía el Papa Benedicto XVI, él decía, los cristianos del siglo XXI, pero por aquella ya que Benedicto dice, o son verdaderamente cristianos que viven de acuerdo al Evangelio de Jesucristo, Peñan de Yara, Oberúa y Añadé, por su honestidad, por su compromiso y por su empeño, o si no, no van a ser verdaderamente más cristianos, ya no van a ser más cristianos. Es decir, los valores y los principios del cristianismo se apagarán, no serán más cristianos. Porque no es ser cristiano simplemente porque yo me pongo ahí a hablar, ¡ay, Señor Jesús, qué peda que amó! No todo el que viene a gritar y dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que aquel que escucha y cumple la voluntad de Dios. Shema Israel quiere decir eso, obedece. En hindú, hebreo obedece, es yapo. O si no, está con añan de yara y oían de coche, era chico, a nacer en Dui. Este pueblo mío es obstinado, cabeza dura, nos entusiasma ya posee y se deja llevar con facilidad. Los gustos y toda la cuestión entonces de la concupiscencia, ¿verdad, queridos hermanos? Esta es la primera parte, pero, como siempre yo les digo, el Señor, a pesar de todo, siempre nos hace suscitar y nos hace entender. Y aquí aparece la figura de Moisés. Mire lo que le dice Moisés. Peñan de Yara besan, el añan de Yara la hiposete, y Moisés y cuaya y entonces le hace una pregunta. Moisés trató de aplacar al Señor. Este tema, queridos amigos, se llama la intercesión. ¿Cuándo la verdadera intercesión? Dice la intercede, depende de avisar. Y es la intercesión que hace Moisés nada más y nada menos que con Dios. Intercede por el pueblo, por nosotros, ante el Señor. ¿Y qué le dice? ¿Por qué, Señor, arderá tu ira contra tu pueblo? Tu pueblo, cuando vamos a hacer la pelota, Moisés. De tu pueblo que vos sacaste. Nada, enséñate ya, de la enojé, güey. Por lo tanto, ¿por qué arderá tu ira contra tu pueblo? Ese pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto. Tú mismo, Señor, hiciste salir de Egipto. Acuérdate. Y aquí está lo que nosotros tenemos que acordarnos, queridos hermanos. De Abraham, Isaac, Jacob, tus servidores, a quienes juraste por ti mismo, diciendo, yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo. Estas son las promesas nuestras, queridos hermanos. Acuérdate de los valores y los principios. Va el añandeña en toda cueva, va el oñembo eacue, peñan de roga, puve peñan de roga, bebeñan de sumia, va el oye eacue ñande. Si por lo menos una genduya, ema cuepm una vez, lleva en el día de la madre se mandó a que si una genduya la sila uno la ipe y me bebe mi sigue y yo hagan de tu chariet, estoy con de ahí ministro, estoy con de ahí presidente, estoy con de ahí político, remonta porra, no se me y que tú ya me oí ahí, y ya pues te veo ahí, que tú oí ahí la pesa, o moña hoy te joda tu mi hijo, remonta janguaisa. Pero yo por lo menos, en la gente cristiana y en la gente sencilla y que quieren algo bueno, ¿verdad? Entonces, no he escuchado eso en una madre por lo menos. Y por eso aquí aparece el intercesor. El intercesor es el que viene y dice, bueno, Señor, por favor, somos débiles, somos pecadores, somos pecadores. Y termina con lo más lindo, ¿verdad? O sea, esto es lo que nos tiene que animar también a nosotros. Entonces, ante esta propuesta e intercesión, queridos hermanos, de Moisés, dice, el Señor se arrepintió del mal que había amenazado a su pueblo. Ese mal con el que había amenazado a su pueblo. Queridos hermanos, pero para eso necesitamos interceder los unos por los otros. Intercesión quiere decir que nosotros ñañemos ahí las pilas y vamos a ver qué podemos hacer y cómo podemos hacer. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar mentalidad. Ustedes saben que la conversión justamente se dice, en griego se dice cambio de mentalidad, cambio de forma de pensar, se dice conversión. Meta
noia, nus, pene acá, pendere pensalaya, tiene una meta. Mi cabeza, mi pensamiento tiene una meta, y esa es la meta de hacer el bien. A hebreo vea tu hiponavente mover porque pega cuñan es más plástico todavía. Hebreo ve ya es shub, hamba es la shub. Shub es inandere guatape sharejo a otro. Shub es indea llevo leare o ve otro lado. Shub es indea llevo otro lado. ¿Entendés? Peche me dice, dale ve, atama. Mamina, na peña convertirse yo y ve inara. Entonces, peña que sea, entonces llevo leare. Dale. Peteño y tela ni convertirse. Bueno, se dan cuenta, queridos hermanos. Es entonces cambiar de dirección, upeaina. La reguataba, ir canejina, entonces, shube y de ya de noy, de donde saliste, de tu origen, de los valores y principios que te ha dado. Queridos hermanos, lo que nos anima aquí, desde esta segunda lectura que Pablo nos presenta, él primero dice, qué grande es el beneficio y la gracia que el Señor me ha regalado. Y doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza y San Pablo. Pero no payo bebejina, porque después dice, yo a pesar de mis blasfemias, mis persecuciones e insolencias anteriores, apoyucacala cristiano o perseguí, todo lo que sea, y a pesar de esto, pe conversión, pe misericordia, corazón con el pobre, quiere decir la misericordia. Era testaduro Pablo, y sin embargo el Señor tocó mi corazón y ahora dice que soy digno de confianza del Señor, a pesar de mis pecados. A veces yo que a veces yo criticaba sino que ñamañamba es para la yapoajina, es para la de realidad. Apeñan de realidad y la naña entendero. Hoy justamente, querido hermano, hoy 13 de septiembre se recuerda a un gran santo de la iglesia que se llama Crisóstomo, San Juan Crisóstomo. Engoje iacue, lande ne reconoceino, lande pecado, lande de yesacuaino, te dan de yesacuaceino, lande popindajan, de mondajan, de caujan, de drogadictoja, ne infiel, ne aragán, ne bandido, en síntesis, lande ne cuaino, te dan ne aceitaino. De ahí por imo, hay nunca la conversión, nunca. ¿Por qué? Porque en debe hoy, no, y por la no, y por la no, y por la día, pate cobio, y para. Ya esa ponaina la tuisa, o cuarucanaina, pero nosotros no nos consideramos. O sirpañan de lejeanaña penay. Eso es, queridos hermanos, lo que hoy la palabra de Dios, pero Pablo está diciendo, a pesar de que yo fui un infiel, de que fui una persona que persiguió a los cristianos, que fue blasfemo con el Señor, sin embargo el Señor me confió de nuevo y soy digno de confianza. O pega con la palabra ve, oye, pues no la voy a predicar, lleva porque oñandú, bebe. Pero fui tratado con misericordia, porque cuando no tenía fe actuaba así por ignorancia. Usted hay un gran problema entonces. Ñande taui coco, ñande taui de vicio. La ignorancia no quiere decir, queridos hermanos, simplemente de no saber, de no haber ido a la escuela o lo que sea, sino que la ignorancia verdadera es teniendo tantas capacidades, incluso la inteligencia, sin embargo estar obrando contra la ley, contra la norma. Por eso yo suelo decir, que están en grandes lugares de los poderes, ojo a cuela de Estados Unidos, ojo a cuela de Europa, ojo a cuela por todas partes, nambre a pesar hoy la, y porque tú hiciste ojo la universidad, pero a veñan de Mondajangua, o a en vez de ayudarnos a crecer, justamente Penango dejó la de presentar, la universidad la iba a mía. Nosotros hablamos tanto de Carlos Antonio López, que mandó a jóvenes a formarse, pero al venir era justamente para trabajar por su pueblo, por su gente. Vamos a la Paraguay.
de ya estaba ahí, joda de aquí para allá, pero oye preparar, oiga tu anguaya, ya ne monda por una vez, ya ne bota por una vez anguaya, y eso pues no puede ser, no puede ser. Y por eso justamente aquí Pablo está diciendo, nosotros obramos muchas veces y caemos por ignorancia, y esa es la peor ignorancia, teniendo capacidades y teniendo entonces una sabiduría grande ante el Señor porque te ha dado esa posibilidad. Sin embargo, ignorantemente Ereipurú en contra de las normas, en contra de la propia naturaleza, contra la propia razón, contra la propia razón. Porque si uno sabe jugar fútbol, hay que jugar por nada en la fútbol, sin años. A ni la han vendido. O si no, con ella por la gol en contra. Pegando y coi. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que hacer verdaderamente de acuerdo a eso que el Señor nos dio como posibilidad y oportunidades. Y eso es lo que Pablo agradece. Y termina Pablo diciendo, es doctrina cierta y digna de fe, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y termino, queridos hermanos, sin alargarme mucho, pero este evangelio, se dan cuenta, si esto vamos a comenzar a hablar, no vamos a ir más la de homilía de día. Porque aquí hay 3 parábolas, nosotros leímos 2, la oveja perdida y tenemos el dracma perdido. Pero se dan cuenta que en las 2 primeras parábolas, justamente dice, teniendo 100 ovejas se le pierde una, se le queda 99. Jaengo y Catuje y tranquilamente, no, con algo ya, llego a su vamos hoy, dentro de poco van a recota más 120, 130, hoy ya, va a ver la PTI, tohoto, uyue. Lobo touyue, sin embargo, queridos hermanos, dice que deja a las 99 por ir a buscar a esa única perdida. ¿Cuál es el significado, queridos hermanos? ¿Saben cuál es el significado verdadero? ¿Y por qué la parábola? Porque la parábola es un cuento que te está enseñando a entender hoy la misericordia de Dios. Quiere decir que vos, yo, cada uno de nosotros es demasiado importante para el Señor. Cada uno. Entonces, ñande ya de ir, no, está hoy va a ver la, y bueno, y te iba con ñande parroquia, pero entonces, mira, bueno, a peña, o pepeto, ñe hundido, lo que sea. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que todos verdaderamente se salven. Así que entonces, ya pongan la ñande misión, ya pongan la ñande apostolado. Ir en busca de esa oveja perdida. A opea ella, eana, añañi, eana, añajen ducana, veñan de yara, y ella se añañe convertiva. Añas duba veñan de yara la oyerure añas de ella. Y terminó con esa segunda, ¿verdad? Porque la mujer también dice que tenía 10 dracma de oro era, pero era tan chiquitita era el oro. Venden ambichan, berecoa lo cuñacuera, mide oro berecoa de diamante, berecoa venden ambire. A ver a los cañeros venden ahí, ¡ay! Mi Dios, me oigo, ya me será misa porque, bueno, un dracma, el valor era impresionante. A Dios le coginará, a pete hijo así. Además, cuando hay con ese guapizo, ya le coge tupe, no. Hermana, y puede que la piso, y pesa, ya o cañiman de mopa. Y tacta, veo mi hago, alandero, de piso ya venía. Y bueno, y por eso dice, esa mujer, ¿qué es lo que hace? Enseguida se preocupa y comienza a buscar, ¿viste? A buscar. ¿Pero por qué busca? Y porque justamente tiene un gran valor. Y valor etreine, cuando añadiga tú la aña cambiar, o cañilan de celular, va a ir ella boda. Pero ella hace, vamos a hacer celular, vamos a hacer, dica tu mañana comunica, ya pues está celular. Cuando a pegar la aña de drag, imagina. Ayer, ¿sí o no? Sí, herente más donde señora, porque eres cañí, imagina, más la escalan de celular, con hoy, en la celular de cama, él dice, la muy cogellara. Bueno, se dan cuenta, queridos hermanos, el dracma. Pero el sentido teológico de lo que el Señor nos quiere enseñar es que, a pesar de que sea tan chiquitito, sin embargo, tiene un gran valor. Vos podés ser ínfimo ante la creación, podés ser lo más pequeño ante una parroquia, podés ser lo pequeño ante un Paraguay. O sea, sos insignificante, supuestamente, pero no es así.
a pesar de que seas tan pequeñito, el valor de ese dracma es impresionante y sobre todo ante los ojos de Dios. Y por eso es que se pone a buscar hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, se pone tan contento. Por eso llama a todos los demás, ¿verdad? Y celebra. Ojalá, queridos hermanos, que también nosotros podamos hacer este servicio, ¿verdad? Y sobre todo como Moisés, también seamos intercesores. Para no arrodillarnos más ante ídolos de metal, sino que podamos siempre vivir de acuerdo a esos valores que hemos aprendido. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que, impulsada por la gracia del año jubilar, siga siendo signo visible del amor de Cristo y acoja con amor a toda la humanidad, oremos. Padre, escúchanos. Por los dirigentes del gobierno, especialmente de nuestro país, para que se preocupen auténticamente por el bienestar del pueblo, con transparencia y equidad, oremos. Padre, escúchanos. Por los enfermos, para que en medio de su dolor sepan abrazar su cruz y den testimonio de fe, confiado en la misericordia de Dios, oremos. Padre, escúchanos. Por aquellos que se han alejado de Dios, para que encuentren el retorno a la casa del Padre, que les espera con amor, oremos. Padre, escúchanos. Por todos nosotros, para que, participando en la Eucaristía, seamos misericordiosos como el Padre, oremos. Padre, escúchanos. Vamos a pedir también por nuestros hermanos que hoy agradecen un año más de vida: Juan Gabriel, Amada, Julio, Lilian, Norma, Cintia y Martín. Por todos ellos te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Con la alegría de sabernos perdonados y abrazados por el Señor, presentamos los dones del vino y del pan. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia
Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Escucha nuestras súplicas, Señor, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Con su nacimiento restauró nuestra naturaleza, con su muerte destruyó nuestros pecados, al resucitar nos dio nueva vida y nos abrió las puertas del cielo. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, con los ministros de la Eucaristía, con los diáconos y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de tus hijos que te agradecen un año más de vida. Juan Gabriel, Amada, Julio, Lilian, Norma, Cintia y Martín, por quien rezamos también y está internado en el Hospital Bautista. Te pedimos también, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Cristo, el Maestro y Pastor, sale a nuestro encuentro como el Padre de la parábola. Acerquémonos a recibirle con confianza y gratitud. Has venido a la orilla, no has buscado a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo,
más. Vamos a llamar aquí a nuestros hermanos que hoy cumplen años. Juan Gabriel, ¿dónde está? Venga aquí adelante. Amada, también Julio, ¿dónde va a estar? Vengan todos ya. Lilian, Norma, Cintia. Y Martín, solamente de aquí le vamos a mandar nuestra bendición, ¿verdad? Porque ahora está en terapia intensiva, está en el Bautista. Así que vamos a rezar por Martín. Bueno, ¿quién va a faltar? Aquí hay 2, 4, 6, 7. Y aquí están 2, 4, 5, no me falta uno. ¿Dónde está Julio? Ah, Julio el portero. Bueno, veo Julio. Fuerte aplauso a Julio aquí. Muy bien. ¿Yo qué, Julio? Bueno, una bendición especial entonces para ustedes hoy al agradecer estos años de vida. Que el Señor Jesús les bendiga, les fortalezca. Y sobre todo también para que ustedes puedan, con su trabajo, con su empeño, con su vida ejemplar, puedan ser intercesores, cada uno así como Moisés, que intercede ante el pueblo. Que estos años de vida sea para el servicio de su familia, de sus hijos, de su esposo, de su esposa, y puedan así también recibir esa gracia muy especial en el día de hoy. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, un fuerte aplauso para ellos y vamos a cantar un poco ahí. Dense la vuelta. Que los cumplas feliz. ¡Fuerza! Que los cumplas feliz. Y los cumples con Cristo doblemente feliz. Muy bien, fuerte aplauso para ellos. Bueno, felicidades. Felicidades, felicidades para ustedes. Bueno, y como siempre, ya estamos cada vez más cerca de la rifa que vamos a hacer nosotros para final de año. Ahora ya vamos a lanzar también, porque aprendí aquí de ustedes que un año antes los de ya comiencen con la rifa, ¿verdad? Bueno, ahora estamos ahí para final de este mes, si Dios quiere, porque queremos fortalecer un poco, porque no estamos muy bien con nuestra economía y porque siempre los precios van subiendo, las cosas también hay muchos gastos y algunas veces también teníamos 333 padrinos, ahora con 249, que sí que estaba ahí la Icuay y Sohuete iba a la mitad últimamente, parece que no le va tan mejor como se suele decir, o no sé por qué. Entonces vamos a pedir también para que podamos conseguir más padrinos, más ayuda para llevar adelante nuestra evangelización. Y como siempre, allá al fondo levantamos ahí tu cajita, la alcancía. Vemos hace este día, listo. Bueno, vamos a escuchar ahora todas las indicaciones que nos deja el párroco. Hábitos parroquiales. También nosotros recordamos que sigue en circulación nuestra gran rifa de fin de año con valiosos premios. El sorteo final será el 28 de diciembre y el primer premio es de 25 millones de guaraníes. El octavo premio es de 700.000 guaraníes. El próximo 19 de octubre se sorteará también el de 700.000 guaraníes. Tienen un costo de 25.000 guaraníes y se pueden adquirir en la Secretaría Parroquial o con los coordinadores de los grupos. Compra, gana y colabora con el sostenimiento de nuestra parroquia. Hermanos, ya estamos en el mes de nuestra fiesta patronal y se acerca nuestra gran rifa gastronómica.
La Comilona de Miguelón, que se realizará el domingo 21 de septiembre. Los grupos y movimientos de la parroquia ya están anotando los diferentes y riquísimos platos que van a presentar. Sumate vos también, donando algunos platos de comida para esta gran actividad. El compañero Benicio está vendiendo las adhesiones también ahí afuera, va a estar esperándoles. También el próximo domingo, mañana, 14, estamos todos invitados a celebrar los 18 años de la ordenación sacerdotal del padre Pablino Villalba. Están todos invitados a acompañar en la misa de acción de gracias en el horario normal de los domingos a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Oración final. Te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo, para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Y Dios. viva Cristo, Viva. María, Viva. y viva San Miguel Arcángel. Viva. Un fuerte aplauso para nuestra comunidad. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar. Y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó